Le agradezco mucho que me reciba esta noche el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Secretario, ¿cómo está? Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto. Muy amable, secretario. Pues tenemos muchas incertidumbres. Estamos en medio de esta pandemia de COVID-19. Se han dicho varias cosas respecto al regreso a clases. Por eso le preguntamos a usted directamente, ¿es definitivo el regreso a clases para el 1 de junio, secretario? Mira, como bien sabes, Azucena, todo el gobierno federal y en realidad toda la población debe de atender los dictados del Consejo de Salubridad General. Entonces, en la última ocasión que platicamos con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud recomendó que pudiéramos, en principio, pensar en que el 1 de junio podría ser una fecha conveniente para regresar a clases. No ha cambiado esa fecha, pero tendremos que ratificarla porque, como dijo el subsecretario López-Gatell, será así y solo sí al guardar toda la población las medidas de distanciamiento social, podremos aplanar la curva de contagio y entonces sí regresar el 1 de junio. Si no se cubren estas solicitudes que hace la Secretaría de Salud, entonces tendrá que revisar la fecha. ¿En qué Pero la momento se va a Secretaría de tomar? Educación Pública no determina el regreso, lo determina la Secretaría de Salud y junto con el señor Presidente de la República. Porque cuando lo mencionaron, bueno, hubo incluso algunos gobernadores que dijeron, a ver, yo no, aunque se dé una orden, digamos, de regreso a clases el 1 de junio, si en mi estado las condiciones no están bien, no vamos a acatar la resolución. Porque parece muy pronto, secretario, y pareciera que obtuvimos una fecha de regreso a clases sin necesidad de adelantar vísperas o de generar más incertidumbre, ¿no le parece? No, a mí me parece que es muy importante tener fechas referenciales, como dijo el propio doctor López-Gatell, y afirmó que era una fecha de referencia. Nosotros estamos preparados para regresar el 1 de junio, pero la salud es lo que más le importa al señor presidente, es lo que más le importa obviamente al sector salud y a nosotros. Entonces la salud es primero y en función de cómo avance la epidemia, se tendrá que tomar la decisión definitiva. Hay países, secretario, seguro, desde luego usted está al tanto, que han decidido ya cancelar este ciclo escolar, dejarlo por la paz para quitar un poco de estrés y de presión, porque se había cursado ya la mayoría del curso, dejarlo por la paz y esperar hasta el siguiente ciclo escolar. ¿No lo han ustedes pues considerado? Mira, lo que sucede es que compararnos con otros países a veces es un poco complicado porque depende cuándo empezó la epidemia en cada país, el grado de evolución que tiene. De acuerdo a cuando empezó, por ejemplo, el primer contagio en México es, por ejemplo, un mes más adelante de Estados Unidos, por ejemplo, y es más de un mes y una semana de Europa. Entonces, no debemos de tomar las comparaciones así. Y en el caso de México, cuando nosotros dejamos de asistir a clases, que fue el 23 de marzo, ya teníamos avanzado el 73% del curso escolar. Así es. Esto quiere decir que nos falta una cuarta parte y en las 8 semanas que tenemos programadas para tener el regreso presencial, vamos a cubrir esa parte. De manera que estamos ciertos de que vamos a salvar el ciclo escolar. ¿De manera presencial, secretario? De manera presencial. Bueno, pues lo veremos de aquí al 1 de junio. Por ejemplo, ¿qué garantías se les va a dar a los padres de familia de que los niños van a estar seguros en la escuela? Y perdón, regreso a algunas experiencias internacionales. Hay países que han dicho grupos no mayores de 20 personas, sanitizando los salones todos los días, incluso hay quien ha puesto mamparas para separar alumno de alumno. ¿Qué garantías para regresar a la escuela va a dar la Secretaría de Educación, Esteban? Azucena, en primer lugar sí quisiera volver a la pregunta anterior. Yo te respondí que en función de las condiciones de salud se regresaría o no. Entonces, si regresamos más tarde del 1, obviamente vamos a salir del ciclo escolar más tarde. Claro. Por eso te puedo decir que sí habrá un periodo presencial para concluir el ciclo escolar.
Bien. Entonces no queremos ser rígidos, somos bastante flexibles y afortunadamente tenemos un magisterio que también está contribuyendo de una manera muy importante a que el ciclo se salve, en que si salimos más tarde, pues entonces el ciclo escolar concluirá más tarde. Pero sí requerimos de un regreso presencial precisamente para cerrar el ciclo. Y podría incluso unirse con el siguiente, secretario. Tendríamos que recorrer el término de este ciclo. Había afortunadamente una semana de capacitación, que esa ya la podemos quitar porque estamos en este momento capacitando al magisterio. Teníamos una semana de consejos técnicos escolares que también vamos a reprogramar, y ya habíamos pensado en terminar en vez del 6 el 17. Sí. O sea que márgenes tenemos para, sin estresar al sector educativo, poder concluir el ciclo de manera presencial. Para nosotros es muy importante la relación maestro-maestra, alumno-alumna. Lo que estamos haciendo de Aprende en Casa no sustituye a la escuela. Así es. Lo que queremos hacer, y esto lo dije muy claramente desde el principio, es que el aprendizaje continúe. Y afortunadamente tenemos ya una encuesta muy bien elaborada que nos dice que alrededor del 75% del magisterio sigue en contacto con sus alumnos y siguen aprendiendo en casa. Es decir, secretario, esto es para que los niños mantengan una disciplina, se mantengan en contacto con los maestros, pero la conclusión del ciclo realmente se va a dar cuando regresen a las aulas. Así es, ese es el tema, y debemos decirle a todas las niñas y a los niños, sobre todo hoy, que es su día, que no se preocupen, que estén tranquilos, que el regreso a clases va a ser un regreso en donde lo que va a haber fundamentalmente es calidez. Se les va a recibir para continuar con su aprendizaje, y cada niño va a recibir la atención que merece de parte de sus maestros y maestras para que se le atienda en el rezago que pueda haber tenido por el receso que estamos viviendo. Secretario, regreso a la pregunta que le hacía respecto, si hay un factor de salud, por supuesto, primero la vida y la salud, luego vamos por las clases, pero también al momento de regresar a clases hay un factor emocional, un factor psicológico. Hay padres de familia que dicen, yo no puedo mandar a mi hijo a la escuela en un salón donde hay 60 alumnos y además en algunos no hay aire acondicionado, no hay ventilación. Hay padres que dicen, yo no voy a mandar a mi hijo a la escuela. ¿Qué garantías físicas de seguridad, de sanitización, etcétera, se les va a dar a los padres de familia en todas las escuelas del país, secretario? Azucena, no hay 60 alumnos en los salones. En general, podemos decir que los salones que están muy poblados tienen alrededor de 35, 40. El promedio es 20, pero la pregunta creo que es muy importante. Al regresar a la escuela, una de las cosas que vamos a impulsar es lo que llamamos la higiene escolar. Antes de regresar va a haber una limpieza de la escuela de manera profunda. 2, va a haber filtros sanitarios a la entrada, como los hubo antes de salir. 3, van a operarse los comités de higiene que ya se establecieron en la semana previa a Semana Santa. Y 4, pues va a haber toda una relación entre todos los agentes educativos para que en la escuela se busque siempre la higiene y la limpieza como parte ya de su vida cotidiana. Ya no va a ser parte de la emergencia, sino que va a ser parte ya de la cultura. Es algo que tenemos que aprender, vivir en higiene, vivir en limpieza, y que cuando un niño o una niña tenga cualquier tipo de enfermedad, una gripa, pues no vaya a la escuela porque contagia a sus compañeros. Usted me dice, secretario, que hay grupos máximos ¿de cuánto? Tú dijiste de 60. ¿De cuánto? Y yo digo que un salón que está muy poblado es de alrededor de 40, de 35, bueno. Y el promedio, porque en las escuelas multigrado de repente hay niños, hay escuelas que tienen 10 niños, 15 niños, el promedio del país es de 20 alumnos.
100% de servicio de agua potable en todas las escuelas, secretario? Claro que no. Nos dejaron a la escuela pública verdaderamente abandonada. Por eso es que el señor presidente estableció el programa La Escuela es Nuestra. Y llevamos ya atendidas 26,000 escuelas que no tenían literalmente nada. Se les ha estado dando recursos, dependiendo del tamaño, entre 150 y 500,000 pesos, precisamente para temas como el agua potable, como los baños, como los pisos, porque te encuentras, Azucena, escuelas que tienen piso de tierra, muchas escuelas que tienen techos de palma donde se cuela el agua cuando llueve, y es una de las prioridades que estamos atendiendo, rescatar la infraestructura escolar del estado en que lo dejaron. ¿Qué porcentaje de escuelas no tiene agua potable al día de hoy, secretario? Alrededor del 30%. 30%. ¿Y ahí cómo se va a sustituir para que las medidas de higiene puedan ser pues llevadas a cabo? Bueno, el tema tan profundo que hay en el COVID-19 es que una de las cosas que ha hecho es pues destacar, por decirlo de alguna manera, las grandes diferencias que hay en México. Y en el sector educativo esas diferencias también existen de manera muy grande. Entonces, una de las cosas que ya nos autorizó Hacienda para continuar en las escuelas son los bebederos, para poder dotar de agua potable a escuelas que no la tienen. ¿Va a estar listo para cuando regresemos después de la pandemia? Tú sabes que no, Azucena, no puede estar listo en 4 semanas bebederos para 45,000 escuelas. Son esfuerzos muy grandes. ¿Cómo se soluciona que los niños regresen a la escuela con pipas? No ha podido el país lograr revertirlo en toda la historia del país. Entonces, démonos tenemos prisa, lo vamos a hacer. Ya llevamos 26,000 escuelas, la meta son 103,000 y esperemos que en alrededor de 2 años ya tengan toda la infraestructura que merecen. Lo platicamos alguna vez, que es un programa verdaderamente destacable, esto que están haciendo de las escuelas. Secretario, mi pregunta va más bien enfocada a este 30% de escuelas sin agua potable. ¿Cómo regresas a las clases con la seguridad después de una pandemia? ¿Van a mandar pipas? ¿Van a mandar tanques? ¿Cómo lo van a solucionar en el plazo inmediato? Como tú sabes, se establecieron comités de administración escolar participativa. Entonces, en cada escuela estos comités buscarán la forma, cada escuela tiene su propio método de tener agua potable a través de tambos, a través de la creación de un depósito de agua, a través pues hasta de cubetas. Hay lugares donde en la escuela que hay 10 niños, 15 niños, va a tener que ser de esa manera. Afortunadamente, en los lugares más lejanos, la epidemia no ha llegado. Son estos 1,000 municipios que están libres del COVID, porque están muy aislados y la epidemia se contagia más de acuerdo a digamos, espacios donde hay un conglomerado humano. Por eso en Nueva York, por ejemplo, pegó tan fuerte, ¿no? Y en México, donde más existe es aquí en la Ciudad de México. Así es. Bueno, secretario, pues queríamos que los padres de familia, los maestros tuvieran una mayor certeza respecto al calendario. Usted nos dice tentativamente 1 de junio, pero vamos esperando, nos vamos a preparar lo mejor posible, porque la prioridad desde luego es la salud de los niños de México, y ya le estaremos molestando en unas 2 o 3 semanas a ver qué tal transitamos por este camino que apenas empieza. Gracias, secretario. Hablamos con todo gusto en 2 semanas, y de nuevo decirle a las niñas y a los niños que estén tranquilos, que todo va a estar bien y que van a ser recibidos con mucha calidez en sus escuelas, que no se preocupen. Que así sea. Gracias, secretario Esteban Moctezuma. Buenas noches. Gracias, Susana.